Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Permítame un instante, vamos a dar inicio a la misma. Vamos a activar nuestra camarita para podernos dar todos. Ya me pueden visualizar. Entonces vamos a compartir pantalla. A Angeli, la sesión pasada ya envié las diapositivas, todo. Seguro que ya se las van a proporcionar, no hay ningún problema. Si no, no hay ningún inconveniente. Yo termino la sesión y ya yo las paso, ¿no? Ya la institución se encarga de proporcionarles a ustedes el material. Sí, yo pasé. Inclusive hoy día también, de la misma manera, terminamos la sesión, ya yo automáticamente las envío. Bueno, entonces, sin más preámbulo, permítanme, vamos a compartir pantalla. Ok. Entonces, por favor, les pediría que me confirmen si pueden visualizar ustedes la diapositiva. Me confirman por el mensaje. Si pueden visualizar la pantalla, por favor. Ok, gracias. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Ángel. Gracias, May. Listo. Entonces, otra vez, muy buenas noches con todos. Bienvenidos. Nos encontramos en el curso de Administración de Operaciones Logísticas. Es nuestra tercera sesión. Mi nombre es Enrique Rivera Angulo, que va a tratar esta sesión con ustedes. Y hoy día vamos a tocar el tema de operaciones logísticas y gestión de transporte y distribución. Nos estamos yendo por este soporte de las labores logísticas, ¿no? Vinculadas con el tema de operaciones. Okay, entonces, aquí vemos esta imagen donde están plasmados los contenidos de de las 5 sesiones, ¿no? Estamos ahorita entrando ya en la tercera. Operaciones logísticas y gestión del transporte y distribución en el Perú. Nos vamos a orientar un poquito más a nuestro entorno inmediato, ¿no? A nuestro país. No hace mucho recuerdo haber escuchado parte del mensaje de la nación, perdón, el mensaje de la nación de nuestra presidente o presidenta, y hablaba justo de este tema, ¿no? Que se estaba buscando la interconectividad de nuestro país con el sentido de manejar el desarrollo de determinadas zonas, ¿no? Recuerden que nuestro país no es, ¿cómo explicarlo, no? Es un país que tiene distintas culturas, distintos relieves, distintas geografías, distintas zonas, y por lo tanto se vuelve muy rico en ese sentido, ¿no? Porque en una zona, mientras hace frío, se puede hacer determinadas actividades, en otra zona donde hay calor, se hacen otras actividades, se produce otras cosas, y eso se puede llevar a distintos mercados, ¿no? Que esa es la intención. Por lo tanto, quien operativiza ese movimiento o quien proporciona esos elementos es pues la logística, ¿no? Que es el alma, ¿no? De cualquier economía, ¿no? Y creo que lo vimos inclusive cuando estábamos en pandemia, ¿no? Casi todas las actividades en nuestro país y en el mundo se paralizaron. Pero la labor logística no se paralizaba, ¿no? La logística tenía que continuar. La función de transporte tuvo que mantenerse de pie, ¿no? Inclusive estaban buscando nuevas propuestas, nuevas alternativas para manejar, sobre todo, ¿no? Las unidades de transporte y carga, ¿no? Terrestre, porque sí se necesitaba, pues, que todas las zonas tengan, pues, los recursos suficientes. No podía salir de casa, recuerdo, en ese tiempo, ¿no? Entonces, esta diversidad de, de zonas que tenemos en el Perú, de alguna manera, desde la pandemia,
ha ido mejorándose y ha ido logrando que también ciertos agentes vayan adaptándose a estas condiciones, ¿no? Generando un crecimiento dinámico comercial, ¿no? Como factor fundamental para el desarrollo no solamente del tema social y económico, ¿no? Sino en otros ámbitos también, ¿no? Entonces, comprender las operaciones logísticas y la gestión del transporte y distribución es clave, ya, a razón de que estas actividades necesitan, pues, un tema de manejo de la eficiencia, ¿no? Ser eficientes implicará, pues, responder a todas las necesidades del caso, a las propias y, por supuesto, a las que van a servir, ¿no? Como agentes, se me ocurre, ¿no? Como clientes finales o como clientes intermedios al caso. Busca también reducir costos, ¿no? Porque mientras lo vemos en el transporte público, ¿no? El incremento de unidades de transporte de alguna manera satura el mercado, ¿no? Lo tuburiza. Pero si esas unidades de transporte se convierten en grandes unidades de transporte, entonces ese microtransporte desaparece, ¿no? Pero bueno, tiene que haber pues un estudio para hallar ese punto de equilibrio, ¿no? Entre tipo de unidades o hasta qué zonas o hasta qué circuitos pueden estar cada una de ellas. Eso poniéndolo en el caso del transporte de personas, ¿no? Pero en el transporte de carga puede llegar a ocurrir algo similar, ¿no? Dado que tenemos ahora un incremento muy grande, ¿no? De la comercialización tanto de importación como de exportación, ¿no? Y la entrega de paquetería, ¿no? Con el servicio de última milla. Entonces, hace la necesidad de utilizar distintas unidades de transporte para el caso, ¿no? Entonces, eso conlleva a tener, pues, que analizar el manejo de costos, ¿no? Y la competitividad de las empresas, ¿no? El hecho de que exista más empresas en el entorno a las que ya están las vuelve muy competitivas, ¿no? Es decir, mantenerse en el mercado es una necesidad casi. Veamos un panorama general, ¿no? Y algunos datos relevantes al caso. Dice que en el 2024 el sistema portuario nacional movió más de 3.5 millones de contenedores, ¿no? Con el puerto del Callao como principal puerta de contenedores del país, ¿no? Acá hay que actualizar la información que todavía no se ha condensado desde el punto de vista comercial, dado que el Callao, siendo el principal puerto, poco a poco tiene que ir quedando, ¿no? Para un sector determinado, dado que Chancay está orientado para otro segmento, ¿no? Para otro tipo de naves, inclusive de mayor calado, inclusive a futuro con la aparición de cada unos cuantos años más de Corío, traerá otro tipo de naves, inclusive, ¿no? Entonces, no es que pierda una hegemonía frente al otro, no, al contrario. Esto va a lograr que, que se incremente este flujo y reduzcan los costos a lo largo, ¿no? Pero el Callao ha tenido mejoras, ¿no? Ha tenido crecimientos inclusive, ¿no? Y actualizaciones, y que en un futuro no tan lejano se busca que todas las operaciones que puedan llevarse desde el punto de vista digital se hagan ya en Callao, ¿no? Eso es algo un proyecto que se está manejando ya. Entonces, el Terminal Sur, DP World Callao, registró un saldo importante tras la expansión del muelle bicentenario, ¿no? Generando una capacidad aumentada y manejo récord, ¿no? En el 2024. Esto impulsa la eficiencia, ¿no? Tanto de importaciones como exportaciones. Y eso es muy positivo, ¿no? Entonces, hay, como les decía, ¿no? Hay un tipo de naves que van a seguir manejándose a nivel de Callao, ¿no? Y naves mucho más pequeñas para los otros puertos alternativos que tenemos, ¿no? En otras latitudes, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no?
En otras palabras, vamos a tener pues variedad, ¿no? Y en la variedad está el gusto, como quien dice, ¿no? El mercado de transporte por carretera en Perú se estima en varios miles de millones de dólares, ¿no? Por su creciente desarrollo, ¿no? Al haber puertos ya, con mayor accesibilidad, entonces el transporte terrestre también genera alcances positivos, ¿no? Es más, si ustedes van, por ejemplo, a Hilo, van a encontrar dentro de las unidades de transporte algunas que son de Bolivia, ¿no? Inclusive hay transporte chileno que está ahí formando su colita para poder hacer su faena respectiva, ¿no? Entonces, y eso es bueno de alguna manera, claro, no, no es que nos van a quitar trabajo, sino que en determinado momento faltan unidades, ¿no? Al caso. El comercio electrónico crece fuertemente, ¿no? También. Y lo hemos visto ahora en del 2024 al 2025. Y esto también va a incrementar, ¿no? La demanda de envíos urbanos, ¿no? Y sobre todo el manejo del servicio de última milla, ¿no? Que eso es la, lo que está teniendo un crecimiento exorbitante, ¿no? Y que hay que fortificarlo, ¿no? Hay que prepararlo, ¿no? Hay que cultivarlo, ¿no? Es decir, antes el tema de atención al cliente, ¿no? El tema de calidad en los servicios era pues una labor comercial, ¿no? Y ahora está entrando esta capacitación, estas técnicas, están entrando a la labor logística, ¿no? Porque es parte de, ¿no? Entonces, un colaborador de última milla tiene que estar muy bien preparado para la atención al cliente, ¿no? Desde su forma de presentación, desde el protocolo de servicio que sea destinado para el caso. Entonces, eso es vital ahora para lograr el sostenimiento de la buena imagen de toda la cadena de suministros. Porque recuerden que al final y al cabo, la empresa puede ser muy buena, los distribuidores pueden ser muy buenos, pero el servicio última milla capaz no lo es, y eso nos va a afectar a todos, ¿no? Listo. Lima es una de las ciudades con problemas de congestión medidos a través de indicadores globales, ¿no? Y esto se da pues a la congestión urbana, ¿no? Hemos visto inclusive una noticia muy desastrosa, ¿no? Con respecto al transporte de personas, ¿no? El día de ayer con este accidente que llevó la vida de algunas personas. Y el hecho de no tener los controles adecuados, entonces puede llevar a eso y mucho más, ¿no? Se comentaba por los medios que el chofer no tenía brevet, por ejemplo, ¿no? Y eso está pasando en el transporte de pasajeros, que está tan cerca de las personas o de las instituciones que hacen el control. En el transporte de mercancías, el transporte de paquetería, puede llegar a ocurrir algo similar. Entonces necesitamos también controlar esos excesos y obviamente impulsar a las empresas que tengan mayores sistemas de control para con sus equipos. Entonces, vamos a ver los procesos claves en el transporte y la distribución. Por ejemplo, uno de los fundamentales, ¿no? Que es la planificación de la demanda y el inventario. El que nosotros hagamos alguna actividad sin previa planificación es muy probable que nos lleve al fracaso. Pero si nosotros planificamos, lo ejecutamos, controlamos, entonces es muy probable que tengamos más éxito que en la primera posición. Por lo tanto, la planificación es vital, es importante, ¿no? Y gracias a la planificación podemos llegar a nosotros a definir los pronósticos, ¿no? Hemos visto que existen herramientas importantes para la generación de los pronósticos. Sean empresas que tengan experiencia en el mercado, o sean empresas que recién van a entrar al mercado, existen herramientas que nos pueden generar esos pronósticos como parte de una planificación del caso. Gracias a esa planificación nosotros podemos prever, ¿no? O prevenir o determinar las necesidades de nuestros clientes.
De esa manera podemos determinar, ¿no? Un tipo de cantidad o de características que un producto puede tener, ¿no? Y por lo tanto, si definimos lo que vamos a producir, también definimos lo que vamos a comprar, nuestras materias primas. No solamente se trata de definir los productos que vamos a comprar, sino se trata fundamentalmente de estimar las cantidades de compra, ¿no? Sin caer en la carencia de esos productos para la organización o el exceso de los mismos en la empresa. Entonces, tener un estimado aproximado de lo que se necesita, a eso queremos llegar, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, tener unos niveles de stock ideales en las organizaciones. No existe un nivel estimado, ¿no? Cada organización define sus propios parámetros y define sus cantidades establecidas. Por lo tanto, el tener la cantidad justa a sus necesidades de las del mercado conllevará pues a que también no se haga, por ejemplo, ¿no? Unos sobreendeudamientos al caso, ¿no? Para manejar altos niveles de stock, ¿no? Cosa que no queremos, ¿no? Porque eso implicará no solamente prestarnos dinero para comprar mercadería, sino también debemos de custodiar dinero o guardar dinero para el mantenimiento de esa mercadería dentro del almacén, porque obviamente hay que cubrir necesidades de conservación de los productos, ¿no? Y de su control respectivo. ¿Qué es lo que podríamos hacer para ello, ¿no? Podemos tener el uso de algún software, un ERP o un software vinculado, ¿no? Al manejo con proveedores, ¿no? O intermediarios, ¿no? Que nos permitan a nosotros tener unos pronósticos más precisos. En la sesión pasada habíamos visto una forma, una herramienta muy sencilla de cómo estimar, inclusive, la determinación del stock de algún producto, ¿no? En función de una demanda que ya habría sido definida claramente por otra área, ¿no? Ahí encontramos, ¿no? Que existe, pues, una vinculación muy estrecha entre la información que cada dependencia de la empresa puede proporcionarnos. Y si trabajamos en conjunto, si trabajamos eh, podríamos decir, si trabajamos en equipo, en las organizaciones, fácilmente podemos solucionar nuestros problemas. Permítanme un instante acá. Listo, yo no me escucho muy bien. Ya, ahora sí. Otro aspecto clave en transporte y distribución es el almacenamiento y gestión en los centros de distribución. Bueno, en el caso de que contemos con centros de distribución, pues sabemos que un almacén es obviamente un lugar donde se custodia, se protege, se cuida los productos, ¿no? Que la organización tiene. ¿Qué productos? Los que compra, los que llamamos comúnmente como materia prima, los productos que están en algún tipo de etapa, en alguna etapa del proceso productivo y que todavía no ha sido finiquitado, podemos llamar productos en tránsito, y también custodia los productos que han sido ya culminados, los productos terminados, ¿no? Entonces, un almacén conlleva espacios para estos tres tipos de productos. Al margen de custodiar posiblemente maquinaria, equipo o productos que están por deteriorarse, ¿no? Y que de alguna manera los tenemos que custodiar, ¿no? Y que no están en los lugares donde deberían de estar y los derivan al almacén, ¿no? Entonces, el almacenamiento implica un sistemas de gestión para controlar estos aspectos, ¿no? Y si hablamos también del almacén, nuestros almacenes deben de tener una zona para la recepción de las mercancías, otra zona para el almacenamiento propiamente dicho, y otra zona para el despacho, para la entrega de esos productos. Y uno de sus sistemas fundamentales para la entrega de los productos eficiente es el manejo de la preparación de los pedidos, lo que conocemos comúnmente como el picking, ¿no?
también existen sistemas, ¿no? Como el Picking Box, que es el más popular, que permite un nivel de eficiencia, ¿no? Dado que hay un software y un hardware que apoyan para el manejo de esas operaciones, ¿no? El software hace toda la planificación, ¿no? Del armado de las rutas, inclusive dentro del almacén, y el armado del pedido en hoja, ¿no? Y la información la proporciona vía, pues, un micro, ¿no? Y un audífono al operario que hace el picking, y de esa manera puede utilizarse mejor el tiempo del mismo, ¿no? Claro, esta tecnología tiene un costo de por medio, pero si mi organización mueve mucha paquetería o mueve muchos productos al día, entonces sí necesita, pues, de esta tecnología, ¿no? Pero si no llegamos a ese extremo, entonces podemos seguir trabajando con un picking manual, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces, nuestros almacenes, al tener esas características, inclusive en nuestra zona de almacenamiento, habría que hacer una distribución dependiendo las condiciones de los artículos, ¿no? Y una técnica muy importante que se utiliza en ese sentido para clasificar los productos es obviamente la herramienta ABC. Es muy popular, ¿no? Muy conocida, que gracias a la ley de Pareto, la ley del 80-20, genera mucho beneficio, ¿no? Y puede ayudar a la conservación de aquellos productos que tienen que manejar una cadena de frío, se me ocurre, o que son productos perecederos. Esto acompañado, se me ocurre, de un control de inventarios, facilita la tarea dentro de los almacenes, ¿no? Por supuesto que si nosotros ya comercializamos a gran escala o una escala media, vamos a necesitar trasladar los productos de nuestro almacén hacia otro almacén o denominado centro de distribución. Para que nuestros productos lleguen en las mejores condiciones, podemos utilizar una herramienta que se llama el cross-docking. Es muy importante también, que es herramienta útil, o la hemos reconocido nosotros o la hemos identificado gracias a los centros comerciales, a estas tiendas por departamentos, que tienen pues unos almacenes en determinadas zonas y de ahí distribuyen a otros pequeños o medianos almacenes, donde de ahí se ramifica pues ya los puntos de venta, ¿no? Ya estamos hablando de un sistema de distribución sin la necesidad de entrar a marketing, ¿no? Es una de sus variables, ¿no? Que es de plaza, ¿no? Que es la distribución. Entonces, para ello también tenemos que tener todo un sistema de información complementario, ¿no? Como para saber qué nivel de almacenamiento tiene, ¿no? Cada uno de estos elementos intermediarios, ¿no? Que podrían ser, se me ocurren, ¿no? Los centros de distribución que pueden unir a, qué sé yo, mayoristas, minoristas, detallistas, ¿no? Y hasta el consumidor final, ¿no? Una de las ventajas trascendentales que tiene, en todo caso, un centro de distribución es que proporciona, ¿ya?, el producto, ¿ya?, en las condiciones como que fuese la empresa en el menor tiempo a un mercado lejano al mercado de producción, ¿no? Entonces, más rápido puede llegar el producto, que es una condición que ahora prima en nuestro entorno, ¿no? Y por supuesto, teniendo esta condición, los costos pueden abaratarse. Pero si va a participar un intermediario como centro de distribución, ellos también necesitan ganar dinero, ¿no? Pero claro, la empresa productora también hace una estructura de costos donde implica o donde considera, ¿no?, un margen ya de beneficio para estos intermediarios, y así como los otros que existan, ¿no? Entonces a ellos se les vende a un precio diferido, obviamente, para no afectar tanto también el costo del producto para el consumidor final. Bueno, es todo un manejo de cadena el caso, ¿no? Otro aspecto que también debemos de tomar en cuenta, ¿no?, es el embalaje y el empaquetado, ¿no? El packing, ¿no?, que conocemos, ¿no? Hemos visto que en muchos casos, gracias al empaque, ¿no?, el producto se puede vender.
y gracias al empaque, el producto sale más rápido, ¿no? Porque el empaque ha sido compuesto, ha sido estructurado bajo una herramienta de marketing que se llama el Visual Merchandising, que tiene composición de colores, de ubicaciones, de tamaños, de formas, ¿no? Y esto ha sido estudiado milimétricamente por la empresa y ha determinado el empaque con tales características y esto ayuda a la comercialización del producto, el color, la forma que tenga, ¿no? Entonces, al margen de proteger el producto, también sirve de un estimulante comercial. Entonces, miren la función tan importante que tiene, pues, este elemento protector del producto, ¿no? Ahora, si este tiene que estar embalado, es decir, agrupado, ya muchos productos de estos agrupados, conteniendo también su empaque, este embalaje debe de tener también ciertas características, ¿no? Como información importante del producto para su cuidado y también la iconografía respectiva, ¿no? Esos símbolos que nos permiten identificar la condición del producto, ¿no? Capaz por su tema de cuidado tiene que demostrar que es frágil, ¿no? Entonces, hay una iconografía de una copita rota, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que la manipulación y el estibaje tenga mucho cuidado para que puedan trasladar o mover esos artículos, ¿no? Esos productos. O capaz pueden utilizar otra iconografía, ¿no? No, no puedes poner más de 2 unidades, ¿no? de carga sobre el mismo, ¿no? Porque ya si ponemos más de esa cantidad, puede ser que se deteriore el producto, ¿no? Capaz el embalaje no tiene el soporte suficiente para más peso, ¿no? Entonces, toda esa información es vital tomarla en cuenta, de lo contrario, el producto va a llegar deteriorado, ¿no? Recuerden que si vamos a importar, entonces el importador, o vamos a exportar, ¿no? El importador solamente nos va a adquirir las unidades que estén en buen estado. Las demás no las va a aceptar y eso es pérdida para nosotros, ¿no? Una merma al caso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cómo vas a recuperar ese dinero, ¿no? Bueno, hay una estructura de costos que te ayuda para ello, ¿no? Otro aspecto que también es importante tomar en cuenta como proceso clave en transporte y distribución es la selección y la contratación de los transportistas, ¿no? De las unidades de transporte. Y eso me lleva a recordar, ¿no? Dice, ¿no? Aprovechen la oportunidad de obtener tu certificado GCAP para fortalecer tu currículum vitae. Sé el destacado en tu próximo trabajo. Aumenta tus conocimientos y obtén el aval de la International Google Workspace for Education, ¿no? Separa ya tu certificado desde 50 soles o 14 dólares americanos. Promoción válida hasta el 15 de septiembre. Aprovecha ya y sé un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Y recuerda que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Para mayor información, escribe a los administradores del grupo de WhatsApp para tener mayor información y, por supuesto, para obtener tu certificado que avala la interacción con este curso, con esta información. Listo, entonces comentamos, ¿no? La selección y contratación de las unidades de transporte. Entonces, no es simplemente elegir ya, que se vaya en camión, ya, que se vaya en barco, que se vaya en avión. Bueno, hay consideraciones que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Hay que elegir de todas maneras, sí, pues, una unidad de transporte. Y a veces tenemos que elegir más de una unidad de transporte, más de un medio de transporte, más de un modo de transporte. Por tanto, ya estaríamos hablando de un transporte multimodal, porque con un solo medio de transporte es muy probable de que ese costo de transporte sea elevadísimo. Pero si nosotros elegimos distintas alternativas de transporte, entonces esos costos se van a reducir
ténganlo por seguro, y esa es la forma más conveniente para el caso. Por lo tanto, hay que elegir las unidades de transporte ya en función de determinados criterios. Por ejemplo, el tema del costo. ¿Cuál es el que nos cuesta menos? ¿Cuál es el más barato? ¿Qué es el que vamos a elegir de primera instancia? Pero hay que tomar una pausa al caso, porque hay que considerar que no solamente es el criterio que yo debo de seleccionar o debo de tomar en cuenta, también sería importante considerar el tiempo de tránsito. ¿Cuánto tiempo va a durar para llegar de un lugar a otro, de donde estamos nosotros hacia donde vamos a llevar la mercadería? Otro aspecto que sería bueno también a considerar es el tema de la seguridad. ¿Cuál de esas alternativas de transporte es más segura? Capaz yo estoy trasladando productos de un alto valor, ¿no? Entonces trasladarlo por este medio de transporte no sería tan conveniente. Sería mucho más conveniente otra modalidad de transporte, ¿no? Otro aspecto también que sería bueno considerar es la capacidad de seguimiento, ¿no? De ruteo que le puedo hacer. Capaz este medio de transporte sí me permite hacer este ruteo. Este sistema no me lo permite, ¿no? Porque todavía no se ha consolidado, no se ha desarrollado esta alternativa en él, ¿no? Y otro aspecto que también es vital, ¿no? Que a veces se deja de lado es la experiencia del transportista, ¿no? O de la empresa en ese sector, ¿no? Entonces, a veces, bueno, hay un dicho muy popular que dice, ¿no? El diablo más sabe por viejo que por diablo. Entonces, si yo conjugo estos criterios, puedo elegir una alternativa mucho más apropiada, ¿no? El ejemplo dice, ¿no? Para productos perecederos, productos que no tienen un ciclo de vida muy extenso, se prioriza, por ejemplo, la velocidad. Entonces, nos importa que llegue más rápido, ¿no? Y sobre todo que nos permita tener un control de la temperatura. Entonces, bajo esas condiciones, las demás quedan de lado. Bueno, posiblemente nos cueste un poco más, pero sí es muy probable que el producto llegue tiempo, y por supuesto, tengamos la posibilidad de que todo el producto venga en las mejores condiciones y no sea nada devuelto o no sea desechado, ¿no? Otro aspecto a considerar, ¿no? La consolidación y desconsolidación de carga. Bueno, por ejemplo, en el caso de los contenedores se utiliza mucho el término, este contenedor está consolidado, ¿no? Que es un contenedor consolidado, es un contenedor que hemos nosotros subarrendado, ¿ya? Nuestra empresa lo ha tomado en cuenta para trasladar mercadería, pero ¿qué sucede, no? No lo hemos copado, no lo hemos llenado, tenemos un espacio ahí, ¿no? Entonces, nuestro agente de carga, ¿no? Nos ha contactado o él, por la experiencia, ha identificado que hay otra persona que quiere trasladar productos, pero es, lleva pues una cuantía muy reducida, ¿no? Y él pues no está en la capacidad de contratar todo un contenedor, ¿no? Sino una partecita. Entonces nos ponemos de acuerdo y automáticamente dos productores, para darle un término, pueden llevar su mercadería en un solo contenedor. Y ese contenedor sería un contenedor consolidado, ¿no? Entonces es una manera de cómo reducir costos, es una manera como dinamizar más la comercialización de nuestros productos, ¿no? Eso va a permitir llegar en las mejores condiciones a los mercados que uno no esperaba, ¿no? No llego allá pues porque no me compra mucho, entonces poco no me llevo, pero no voy a, no voy a completar un contenedor, ¿no? Hasta que complete, ¿cuándo será? Pero yo puedo aprovechar los espacios de otro contenedor, ¿no? De otra empresa en todo caso, ¿no? Y una desconsolidación, dice que es separar una carga grande en pedidos individuales para una distribución final más eficiente, ¿no? Entonces ahí justo parte del término también, o va asociado con el término del cross-docking, ¿no? La herramienta que también se utiliza en nuestro entorno. Bueno,
Otro aspecto importante es el seguimiento y la trazabilidad. Antes no era necesario, no era conveniente, se le dejaba en la empresa de transportes y ya está, ¿no? Pero ahora, ¿cuán, este, qué podemos decir, pues, ¿no? Cuando hacemos un pedido, cuando hacemos una compra por internet, ¿cómo estamos al pendiente de dónde está nuestro producto, no? ¿Será porque pensamos o creemos que no va a llegar o que estamos con la tecnología a la mano y estamos ahí verificando, ¿no? Por dónde está, ¿no? Estamos monitoreando, ¿no? La mercadería. Y eso lo vemos, ¿no? Cuando hacemos compras personales, ¿no? Por internet, por todas estas plataformas que tenemos ahora en el entorno, ¿no? Y que utilizan pues empresas de última milla y estamos correteando y viendo, ¿no? Cómo está, ¿no? Lo que queremos es tener el producto lo más antes posible, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Hay una tecnología de por medio que soporta, ¿no? Hay casi todas estas empresas de paquetería ya tienen sus sistemas al caso, ¿no? Y por supuesto hay también otros soportes, ¿no? Que ayudan a tener toda esta data, toda esta información, ¿no? Trabajamos con GPS, se trabaja con tecnología RFID, ¿no? Que es radiofrecuencia, ¿no? Se trabaja con códigos de barras inclusive, ¿no? Ahora, por ejemplo, uno va a recoger su pasaporte, aunque ya te lo dan de inmediato, pero si vas en otra oportunidad, no tienes la necesidad de llenar documentación que antes sí se hacía, sino simplemente pones tu huella digital en un lector digital y ya sabemos que eres tú quien está solicitando o está firmando o está dando pues a conocer algo, ¿no? Ya la tecnología la tenemos y obviamente hay que aprovecharla, ¿no? Y por supuesto nos va a permitir tomar decisiones más rápidas, que eso es lo más importante, ante situaciones que se nos puedan presentar, ¿no? Y es más, es una manera de cómo sacar información del consumidor, ¿no? Esta data, ¿no? Del nivel de premura o de visualización que tiene el consumidor, la podemos trasladar a otro software que se llama el CRM, que no es la tarjeta de Saga, a un CRM y podemos ya obtener información para armar nuestro buyer persona, que es una herramienta de marketing, y poder diseñar una mejor experiencia para ese cliente, ¿no? Que es, ¿no? La tecnología ahora está en todos los campos, ¿no? Y hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, otro aspecto importante al caso, ¿no? Es la gestión de la última milla, ¿no? Que es el servicio, ¿no? O final de transporte que lleva, pues, y entrega el producto al consumidor. Y comentábamos hace un instante, ¿no? Que si este servicio, que en la mayoría de los casos tiene un costo relativamente representativo, no es el más adecuado, no es el más eficiente, no es el recomendable, ¿no? Hace un tiempito atrás tuvimos una ingrata experiencia con el, ¿cómo se llama? El microondas en casa se malogró, pues, ¿no? Y mi hijo hizo una compra por internet y tenía que llegar el día, digamos, un día lunes, ¿no? Un día martes, ¿no? Y él estaba pues verificando, ¿no? Cuando llega, cómo llega, ¿no? Y en eso me escribe, ¿no? Una nochecita que estaba justo en clases y me dice, ya están por llegar, estate atento, ¿no? Entonces yo agarré y ya pues, ¿no? Estaba al pendiente del caso, ¿no? Y escuché pues una nochecita, pues, ¿no? A golpe de las 7:30, eh, perrita estaba ladrando, ¿no? Entonces dije, ah, capaz son ellos, ¿no? Entonces salgo ahí a la puerta, veo pues que hay una camioneta estacionada, pero no tocaron el timbre, ¿no? Entonces ya yo me entré, pues porque estaba en clases, un ratito salí y vi, no es pues, no es la empresa, ¿no? Llega mi hijo de la universidad y me dice, ¿por qué no has recibido el producto, no? No, si no han venido, le digo, ¿no? Si han venido, ¿no? Y me muestra una foto, pues, ¿no? Con la fachada, ¿no? Si han venido.
No, le digo, no, o sea, pero sí, acá está la foto, me dice, ¿no? Oye, pero ¿qué les ha costado tocar el timbre para yo recepcionar el producto? Qué mal, y no me parece correcto, ¿no? Y él obviamente responde, ¿no? ¿Cuándo van a traerlo, no? Dijeron, mañana, ¿no? Ya pasó 2 días, 3 días de ese mañana, y mi hijo tuvo que ir, pues, a la tienda a recogerlo directamente, ¿no? Pero obviamente un mal servicio, ¿no? O sea, ¿qué les costó tocar el timbre, ¿no? Claro que yo también tengo parte de culpa, ¿no? Porque debí de salir y preguntar, sí, ¿qué hacen acá? ¿Qué desean, no? Pero bueno, yo estaba pues con la premura de no perder mis clases, ¿no? Cosas que se dan, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? La calidad de gente, ¿no? Bueno, al final es un servicio ya así nomás, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Cuando me ha tocado capacitar a personal de servicio en restaurantes, por ejemplo, siempre terminamos con un dicho muy popular que dice, el que no sirve, el que no nace para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, claro, uno tiene vocación de servicio y se nota, ¿no? Se siente la diferencia. Pero si uno hace las cosas por compromiso, se siente también, ¿no? El rechazo al caso. Entonces, no me pareció muy buen trabajo de esa empresa de última milla, ¿no? Yo no la recomendaría. No sé qué empresa es, no vi este logo de la empresa, acaso, ¿no? Pero no es pues la que usualmente nos traen los productos cuando compramos por internet, que son muy atentos, muchachos muy educados inclusive, ¿no? Y vienen en la mañana, en la tarde, en la noche. A veces traen también productos de mi cuñado que vive en otro lugarcito más lejitos, pero los dejan aquí en la casa y no hay ningún problema, ¿no? A esto sumar pues el tema de la congestión, ¿no? Las direcciones inexactas, ¿no? Las ventanas de entregas cortas, ¿no? Que a veces no se dan o no se respetan. Son temas con los cuales hay que lidiar en este sentido, ¿no? Otro aspecto importante, ¿no? La logística inversa. En términos generales, logística inversa busca que parte del producto retorne a la organización. Miren, esta propuesta, ¿no? Parte del producto retorne a la empresa. En algunos casos, esto se da pues por el tema de devoluciones, ¿no? Eso no es tan conveniente para nosotros. En otros casos es por reparación, que tampoco sería conveniente porque eso implica pues una labor extra, que usualmente se da a razón de servicio postventa, pero sí sería parte de reciclaje, ¿no? Que nos generaría algún tipo de beneficio, ¿no? Hay distintas formas, distintas campañas que se han hecho para logística inversa, ¿no? Por ejemplo, una campaña muy popular que se hizo con Agua San Luis. Y Agua San Luis hizo una campaña muy simpática con la intención de reducir el grosor de sus envases. Recuerdan que ahora si tomamos una botella de agua San Luis, la vemos que el plástico es muy delgadito, ¿no? Y es muy fácil de poder estrujarlo, ¿no? Reducirlo. Y de esa manera es mucho más fácil para que la organización pueda pagar menos por ello, ¿no? Inclusive cuando salió esta campaña, hubo contenedores donde la gente, para evitar la contaminación, arrojaba ahí los envases, ¿no? Y la empresa los recogía y obviamente los reutilizaba, ¿no? Miren todo esto que se puede dar, ¿no? Logrando pues también un control del medio ambiente. Lo vemos inclusive con las bolsitas, estas biodegradables, ¿no? Al final es una muy buena campaña el caso, ¿no? O lo vemos con los envases retornables, que es una técnica que se utiliza hace mucho tiempo por las empresas de bebidas, ¿no? Al caso, es otro aspecto a considerar. Y eso nos lleva rápidamente a poder ser conscientes, ¿no? De que existen distintas alternativas de transporte,
Obviamente estas las podemos clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, si consideramos una clasificación según el tipo de distribución, vamos a encontrar empresas de distribución intensiva, y ahí vemos algunos ejemplos. Tenemos empresas de distribución selectiva, empresas de distribución exclusiva, ¿no? Entonces, eh, distinguirlas, separarlas, identificarlas, nos hace ser mucho más eficientes al momento de seleccionarlas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del transporte, desde la unidad de transporte vamos a encontrar entonces transporte terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario, lacustre, fluvial y el multimodal, ¿no? Que comentamos hace un instante. En el Perú entonces tenemos obviamente transporte terrestre, que es el más utilizado y que es el que tiene más accesibilidad, ¿no? Aunque nuestras carreteras no están tan bien estructuradas, o no están tan bien, ¿cómo decirlo?, mantenidas, ¿no? Otra forma de decir de mantenimiento, ¿no? Bueno, necesitan un mantenimiento frecuente, ¿no?, por su nivel de uso, y resultan ser pues la alternativa más conveniente, ¿no? Y es en todo caso la inicial y la final, ¿no? Inicial porque el producto de la empresa sale por transporte terrestre y cuando el producto llega a un puerto, sea puerto o aeropuerto, de ahí tiene que tomarse otra unidad de transporte terrestre para llegar a la empresa de destino, ¿no? Al punto de destino. Obviamente es flexible por la cantidad de unidades de gran tamaño, de pequeño tamaño, y poder llevarlas por todas las rutas del caso. ¿Qué desventajas tenemos frente a este transporte? La congestión en las ciudades, las limitaciones geográficas que se tiene al caso, los costos del combustible, inclusive las reglamentaciones que se tiene al caso. Ah, en varias ciudades se ha puesto como reglamento el manejo del plaqueo, ¿no?, que así se le ha denominado, el hecho de que en determinados días no puedan circular unidades que terminen en su placa de rodaje en determinados números, ¿no? O que por ordenanzas municipales no puedan circular unidades de determinadas características por determinadas zonas. En Lima hemos visto que ya parte del centro histórico se ha peatonalizado, por lo tanto, las unidades de transporte, tanto de carga como de personas, no van a poder o no circulan. Y ahí, obviamente, se necesita que alimentar a estas organizaciones. Entonces ya nos genera una nueva fuente de trabajo, ¿no? Porque ya los estibadores con carretilla se van a poner las pilas, ¿no? Alguna persona que tenga algún sistema, ¿no?, de esta naturaleza en el centro de la ciudad va a poder tener mayor trabajo, ¿no? Porque va a recoger de un punto y de ahí fácilmente va a trasladarlo y se va a ganar, pues, una cantidad de dinero ahí, ¿no?, a casa. Porque se va a necesitar movilizar esa mercadería, ¿no? Esos insumos para restaurantes o algunos artículos de las tiendas que están vendiendo ahí, ¿no? Porque algunas no van a tener el personal suficiente para la movilización de caso, ¿no? Por el tema estival. El transporte férreo es parte del transporte terrestre, ¿no? Se utiliza más, sobre todo para el manejo de carga, ¿no? Y es un poco más dedicado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, existen en el centro, ¿no?, rutas como Lima, Huancayo, para minerales, y en el sur, Arequipa, Cusco, Puno, para el transporte de turismo y el transporte de carga, ¿no? Entonces, sí es vital, ¿no?, sobre todo para mover grandes cantidades de productos para sectores en particular, ¿no? Como desventaja, bueno, tenemos de que no se utiliza para todo, ¿no? Y al margen de ello,
están limitados por la infraestructura. Recuerden que necesitamos unos rieles del caso, ¿no? Y eso obviamente lo conoce muy bien el alcalde de Lima, ¿no? Que ya se ha traído toda una flota de transporte férreo para personas. Y se entiende que va a ayudar, va a dinamizar el transporte, ¿no? De personas, pero se necesita esa infraestructura en todas las condiciones del caso. Entendemos que hay que respetar también ciertas regulaciones establecidas por las instituciones del caso, ¿no? Que se están en esos procesos, pero ya se tiene ya las unidades, ¿no? Pues, ya cuando se ponga en marcha va a ser muy positivo para todo Lima, ¿no? Tenemos el transporte lacustre, que en Perú se desarrolla de la manera de personas y también el tema comercial, ¿no? Ustedes saben que el lago Titicaca es un lago que conecta a tanto Perú con Bolivia y que obviamente mueve bastante mercadería, ¿no? Mueve toda la región, ¿no? El transporte fluvial, que en nuestro caso lo tenemos gracias al río Amazonas, Ucayali, Marañón, Guayaga, Madre de Dios, y que estos de alguna manera se encuentran en determinadas situaciones, en determinados momentos, inclusive se vuelven navegables y en otros momentos se vuelven no navegables por el calado, ¿no? De las unidades, ¿no? Entonces, hay ríos que tienen mucha afluencia y hay otros que en determinado momento no lo hacen así, entonces no se puede navegar en ellos, ¿no? Entonces, se utilizan pues para el transporte de personas, transporte de carga inclusive, ¿no? Los ferries, por ejemplo, que se utilizan bastante en el oriente, mueven hasta unidades de transporte, hasta vehículos, ¿no? Hasta carros mueven inclusive, ¿no? Maquinarias, ¿no? Que utilizan para la minería, ilegal inclusive, ¿no? Allá. Bueno, es parte de, ¿no? Y el transporte marítimo, que es fundamental, que hemos comentado algo, gracias a los puertos, que van a llegar ya unidades, naves llamadas los Panamax, que pueden cargar hasta 4.000, 5.000 contenedores, 10.000 contenedores, imagínense, con toda esa mercadería. Hace mucho vimos, ¿cómo llamarle, no? El hecho de que los pescadores, se lleven los productos, ¿no? De varios contenedores que cayeron al mar, ¿no? Mm, Es quien se lo encuentre, ¿cómo es? Decían ahí ellos, quien se lo encuentre es el dueño, al final y al cabo, comenzaron a comercializar, ¿no? Lavadoras, productos, se veía en las noticias, ¿no? Se rasgan las vestiduras muchas personas, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso, no? Pero si estuviesen en esa condición, les aseguro que también se dedicarían a vender eso que se encontraron, ¿no? El encuentro, soy su dueño, ¿no? Eso habrá afectado obviamente, a esa empresa que estaba trasladando esos productos. Tengo por seguro que no, porque toda esa mercadería viene asegurada. Entonces, el seguro cubre ya esas pérdidas en todo caso, ¿no? Entonces, siempre hay ese caso, ¿no? De transporte, siempre hay algo que nos ayuda, ¿no? No nos desampara el caso, ¿no? Un dato clave, ¿no? El puerto de Chancay está diseñado para manejar el mayor volumen de carga en el Perú, ¿no? Eso es lo que para eso está, ¿no? Y eso nos va a dinamizar más la economía, ¿no? No solamente porque va a mover el comercio, sino también va a dar muchas fuentes, y está dando, ¿no? Fuentes de trabajo, ¿no? El transporte aéreo es el más rápido, el más costoso, ¿no? Y no mueve mucha mercadería, ¿no? Porque también las naves que se utilizan, a veces son naves compartidas, porque vienen con pasajeros, con su carga, la carga del pasajero, sus maletas, y espacios para los contenedores especiales que pueden traernos, que son especiales para las
para las aeronaves, ¿no? En otros casos sí hay naves exclusivamente para el traslado de mercadería, ¿no? De mercancías, ¿no? Pero claro, no llegan a todos los mercados, ¿no? Eso también es un tema con el cual hay que lidiar, ¿no? Pero sí nos ayuda, pues, sobre todo para aquellos productos que sí tienen un periodo de vida muy reducido, ¿no? Sobre todo para productos frescos como espárragos, mangos, medicamentos, productos de alta tecnología, ¿no? Productos de mucho valor, por ejemplo, traslado de animales, también se hace vía aérea. Y aquí vemos un cuadrito comparativo donde nos presenta, ¿no? Algunos usos típicos en Perú, ventajas, desventajas, sus ejemplos en caso, ¿no? Y el más recomendado es el más útil, es el más frecuente, es el que nos va a ayudar en gran medida, que es el transporte multimodal, ¿no? Este transporte nos va a permitir reducir costos, nos va a permitir llegar a todos los lugares, dado que utiliza pues multiplicidad, ¿no? De unidades de transporte. Y ahora es el que da la hora pues en comercio internacional, ¿no? Para el caso. Es el transporte multimodal. Bueno, en el transporte multimodal es necesario emplear más de un tipo de unidades o vehículos, ¿no? Para transportar la mercancía desde el lugar de origen hasta su destino final, ¿no? Pero mediante un contrato de transporte, ¿no? Entonces es una empresa que puede brindarnos todo el servicio, incluyendo todo lo que implica pues unidades de transporte, personal, seguros inclusive, ¿no? Porque la mercadería, aparte de ser asegurada, las unidades de transporte también están aseguradas, ¿no? Es posible transportar carga por medios multimodales a granel, con o sin contenedores, o efectuar operaciones de transporte multimodal doméstico, ¿no? Entonces, ya dependerá de los contratos, dependerá de las características de la mercancía, para ver qué unidades de transporte serían las más convenientes para ser transportadas, en caso, ¿no? Y esto es transporte. Y eso nos lleva a la logística urbana, que es el conjunto de actividades de transporte, distribución y gestión de mercancías que se realiza dentro de la ciudad, con el objeto de garantizar que los bienes lleguen de manera eficiente. Cuando hablamos que los productos lleguen de manera eficiente, estamos hablando de muchos aspectos, como por ejemplo, ¿no? Lleguen en las mejores condiciones, ¿no? Es decir, el producto sin deterioro, sin que el envase o el embalaje venga perjudicado. También estamos hablando, ¿no? De que llegue en el tiempo adecuado, ¿no? Y llegue a las manos correctas, ¿no? Entonces, esto implicará, por ejemplo, ¿no? Un enfoque en transporte de última milla. También importante considerar, ¿no? La alta densidad de pedidos, porque cada día, ¿no? Se entrega más o se entrega menos, ¿no? Eso no es constante. Hay menos espacio inclusive, ¿no? Y ahí también se incrementa en el tema de devoluciones, ¿no? El impacto del tráfico urbano, cada día hay más unidades de transporte, el parque automotor se incrementa, inclusive a razón de identificar que esta es una muy buena herramienta de trabajo, entonces se incrementan también las unidades de trabajo para este sector, ¿no? La interacción en las ciudades, ¿no? Con el tema de los horarios de carga y de descarga, las normatividades municipales, lo que comentábamos hace un instante, ¿no? Con el uso de la tecnología, ¿no? GPS, ¿no? Los lockets inteligentes, las apps de ruteo, ¿no? Y los sistemas que vamos a utilizar para informarnos con los intermediarios, ¿no? Con los distribuidores, ¿no? ¿Acaso? Todo eso hace que seamos conscientes de que si no nos preparamos para ello, para el manejo de la congestión vehicular, la estructura deficiente que en algunos casos tenemos, las restricciones de horarios y tránsitos y seguridad, entonces nuestra logística urbana va a sufrir bastante. Hay infinidad de unidades, hay personal para el caso,
pero ya no solamente depende de la empresa, ¿no? Depende también de ese complemento, ¿no? Que es toda la infraestructura para el mejor envío de estos productos. Bueno, lo dejamos ahí, la mayor información la tienen ustedes por la, ya se les van a proporcionar ya las diapositivas, y me voy indicándoles, ¿no? Que la logística en el Perú nos permite conectar sueños moviendo el futuro. ¿Ok? Entonces, muy buenas noches con todos. Gracias por su atención. Ya saben que GCAP está a su disposición. Muy buenas noches. Hasta la siguiente sesión. Gracias por su tiempo. Gracias, Christopher. Gracias.